Queridos oyentes, bienvenidos a esta historia que sucedió hace más de 50 años en un rancho perdido entre las montañas del norte, donde la vida era dura y la clase social era una prisión invisible pero absolutamente real. Es una historia donde, al principio, todo parece estar mal, donde la humillación es pública, donde la traición es evidente. Pero también es la historia de cómo dos personas quebradas de formas completamente diferentes encontraron la manera de sanar juntas. Si buscan venganza, si buscan un momento en que el poderoso sea destruido por el débil, si buscan justicia en la forma en que solemos imaginarla, necesito advertirles que esta no es esa historia. Esta historia va en dirección contraria. Trata de cómo dos corazones heridos aprendieron que la verdadera fuerza no viene del poder ni del dinero, ni de la posición social. Viene del valor de ser completamente honesto, de la disposición a enfrentar tus propios errores, de permitir que alguien te vea completamente roto y aún así elija amarte. Sus nombres eran Isabela y Alejandro, aunque cuando esta historia comienza, Isabela no sabe que Alejandro existe. Ella solo sabe que hay un hombre en el rancho que la miró con desdén. Alejandro, por su parte, ya ha estado observando a Isabela desde lejos durante meses. Ambos están a punto de tener un encuentro que cambiará completamente la trayectoria de sus vidas. Esto es una historia de amor genuino, pero no el tipo de amor que leen en los libros. Es el tipo de amor que exige que ambas personas se rompan completamente antes de poder recomponerse juntas. El tipo de amor que sobrevive a la mentira, a la traición, a la revelación devastadora. Si están listos para ese viaje, presionen seguir. Dejen un comentario cuando lleguen al momento en que Isabela finalmente entiende por qué el universo permitió que todo esto sucediera. Y ahora, comenzamos. Isabela despertó en la oscuridad total. No era la oscuridad de antes del amanecer, sino la oscuridad del sueño, en el que había estado viajando con su padre a través de campos de flores que no veía desde que tenía 7 años. En el sueño su padre estaba vivo. Su mano era cálida cuando la sostenía. Su risa era el sonido más hermoso que ella había escuchado nunca. Y luego algo comenzó a arrancarla del sueño. Un sonido, una realidad. El gallo cantando al amanecer, como lo hacía cada mañana sin falta, como lo había hecho durante los 18 años que ella había vivido en ese rancho. Abrió los ojos lentamente, permitiendo que el mundo volviera a ser real. La pequeña habitación de madera donde dormía con su hermana Rosa estaba todavía casi completamente oscura. La única luz provenía de las grietas entre las tablas de madera, por donde el amanecer empezaba a filtrarse. Podía escuchar a Rosa respirando suavemente al otro lado de la cama que compartían. Su hermana aún dormía. El techo sobre sus cabezas tenía una mancha oscura. Agua. Goteras. Durante las lluvias del mes anterior, el techo se filtraba constantemente y ella había colocado ollas debajo para atrapar el agua. Había 3 ollas. Cuando llovía fuerte, ni siquiera las 3 eran suficientes. El agua goteaba sobre el piso de tierra sin pavimentar. Los pisos de tierra jamás se secaban completamente en la temporada de lluvias. El aire siempre olía a humedad y moho. Isabela se sentó lentamente en la cama. Sus 32 años pesaban sobre sus hombros como si fueran cientos. Le dolía la espalda desde lo bajo hasta el cuello. El trabajo que hacía, lavar ropa en los hogares más adinerados del pueblo, la dejaba dolorida cada noche. Sus manos estaban cubiertas de ampollas que nunca terminaban de cicatrizar porque empezaba a trabajar de nuevo antes de que estuvieran sanas. Sus uñas se habían vuelto gruesas y quebradizas hacía años. Cuando miraba sus manos, no reconocía a la mujer en la que se había convertido. Se levantó del colchón de paja, que se había vuelto plano tras años de uso. Colocó los pies descalzos en el piso frío. La tierra estaba casi húmeda contra su piel. Pasó la mano por su cabello para peinarlo, aunque sabía que era inútil. Su cabello castaño, que antes había sido su mejor atributo,
Estaba ahora apagado y sin vida. Lo tenía largo porque cortarlo costaba un dinero que no tenía. Lo recogía en un moño apretado que probablemente le causaba dolor de cabeza, pero era necesario para el trabajo. Caminó descalza hasta la única ventana de la habitación. A través de ella podía ver cómo el rancho despertaba. Las casas de los trabajadores, dispersas alrededor. El gran establo donde se guardaban los caballos. Los campos que se extendían hasta las montañas a lo lejos. El cielo estaba pintado en tonos de naranja y rosa. Sería un día hermoso. Los días hermosos significaban más trabajo porque las personas adineradas notaban más fácilmente cuando su ropa no estaba completamente limpia. Habría que sacar agua del pozo, habría que hervirla, habría que lavar la ropa de al menos 3 casas, habría que asegurarse de que cada mancha desapareciera, habría que doblar todo perfectamente, y luego habría que entregar todo antes del anochecer o no habría dinero para comer esa noche. Esta era su vida desde que su padre murió. Isabela tenía 14 años cuando sucedió. Estaba en la cocina con su madre cuando su padre llegó del trabajo con dolor en el pecho. Dijo que se sentía como si un caballo le estuviera pisando el corazón. Pasaron 3 horas esperando a que el doctor llegara desde el pueblo. El doctor llegó, pero no pudo hacer nada. Su padre murió a la medianoche con la cabeza descansando en el regazo de su madre. La muerte de su padre fue el comienzo de una caída que nunca se detuvo. Su padre había sido administrador del rancho, tenía una posición, tenía respeto. Las familias adineradas lo trataban con cortesía. Su madre estaba protegida por la posición de su marido. Cuando él murió, todo cambió en cuestión de días. La viuda de un administrador muerto no era ni una cosa ni la otra. No era una trabajadora que obedecía órdenes. Tampoco era una señora de la sociedad. Su madre intentó mantener algo de dignidad durante unos años, pero la vida la fue consumiendo lentamente. Una enfermedad de los pulmones, trabajo incesante, la soledad de ser viuda en una sociedad donde las viudas eran vistas como pena ajena. Su madre murió cuando Isabela tenía 27 años. Fue un alivio en cierto sentido porque su madre ya no tenía que sufrir. Pero también fue devastador, porque Isabela quedó completamente sola, responsable de su hermana Rosa. Rosa tenía 19 años cuando su madre murió. Era hermosa de una forma en que Isabela ya no podía ser. Rosa tenía la piel clara de la juventud. Tenía el brillo en los ojos que viene de no haber sufrido demasiado. Tenía esperanza. Cuando Isabela conoció a Roberto 2 años después de la muerte de su madre, supo inmediatamente que era una oportunidad que no podía desperdiciar. Roberto era peón, era un hombre ordinario, tenía trabajo estable, tenía un lugar donde vivir. Cuando le pidió que fuera su esposa, ella dijo que sí sin dudarlo. No lo amaba, o, si lo amaba, era del tipo de amor que es un negocio. Era amor de supervivencia. Era amar a alguien porque es tu única opción. Roberto era bueno, trabajaba duro, nunca le pegaba, compartía su dinero con ella, trataba a Rosa con respeto. Pero la vida con él era pequeña, era gris, era definitivamente ordinaria. Isabela se vistió lentamente. Se puso el mismo vestido que usaba cada día. Era azul, pero ya no era azul, sino un color indefinido entre gris y marrón después de cientos de lavadas. Tenía 3 vestidos, los rotaba. Cuando uno estaba demasiado desgastado para usarse, lo cortaba y lo convertía en trapos. Rosa despertó cuando Isabela estaba terminando de vestirse. Su hermana se estiró en la cama y sonrió somnolienta. Rosa todavía dormía como una niña, con abandono, con la paz de alguien que aún creía que las cosas podían mejorar. Isabela le preguntó si quería quedarse en la cama un poco más. Rosa respondió que necesitaba ir con ella al pueblo porque había trabajos de costura que hacer. Las otras muchachas que cosían eran amigas de Rosa. Era uno de los pocos momentos en que su hermana podía socializar. Prepararon un desayuno de pan duro que habían comprado el día anterior y agua tibia. No había mantequilla.
No había miel. No había nada que hiciera el pan agradable. Simplemente lo comieron porque había que comer. El camino al pueblo duraba 1 hora a pie. Isabela y Rosa llevaban canastas para recoger ropa nueva y para entregar la ropa que habían lavado la semana anterior. El camino era de tierra roja. El polvo se adhería a sus faldas. En poco tiempo estaban cubiertas de polvo desde los pies hasta la cintura. Mientras caminaban, Isabela observaba el rancho. Ya había trabajadores en los campos. Hombres que comenzaban el trabajo antes del amanecer y seguían hasta mucho después del anochecer. Algunos eran tan viejos que ella se preguntaba cómo sus cuerpos seguían funcionando. Otros eran tan jóvenes que probablemente no habían conocido otra vida que no fuera el trabajo. Fue mientras miraba a los trabajadores que lo vio, a caballo, aproximándose por el lado opuesto del camino. Al principio no registró quién era. Solo vio a un hombre sobre un caballo fino. Su ropa era simple, pero cara. Su postura era la de alguien acostumbrado al poder. Su cabello era oscuro. Su cara, seria. Y cuando su mirada encontró la de Isabela, ella sintió que algo cambiaba en su interior. Una pequeña alarma. El reconocimiento de que algo en ese hombre era diferente de los otros hombres que veía. Él pasó sin detenerse, sin hablar. Solo un destello de ojos encontrando los suyos. Y en ese destello, Isabela sintió que había sido evaluada y encontrada insuficiente. Su vestido gris y polvoriento, su rostro marcado por el tiempo, su cuerpo cansado de tanto trabajo. Isabela sintió rabia. La rabia fue repentina e irracional. No sabía quién era ese hombre. No sabía por qué la había mirado de esa manera. Pero en ese momento, toda la frustración de su vida se encapsuló en una pequeña piedra en su pecho. Rosa no pareció notar nada. Continuó caminando mientras cantaba una canción en voz baja. Su hermana no tenía la misma capacidad para la rabia. Rosa era más suave, más benevolente. No cargaba el peso del mundo en sus hombros como lo hacía Isabela. El resto del camino al pueblo fue silencioso. Isabela pensaba en el hombre del caballo, pensaba en su expresión, pensaba en cómo se había sentido al ser mirada de esa manera, como si fuera parte del paisaje, como si no fuera digna ni siquiera de una palabra. En el pueblo, descargaron la ropa limpia en las casas adineradas. Los patrones apenas miraban a Isabela. Simplemente le daban ropa nueva para lavar. Ella lo empacaba todo cuidadosamente y seguía su camino. Fue después del mediodía, cuando Isabela y Rosa regresaban al rancho, que lo vio de nuevo. En el patio central, cerca del pozo, otra vez a caballo. Otra vez con esa expresión seria. Esta vez no fue un destello fugaz. Esta vez él ya estaba allí cuando ella pasó. Y cuando sus ojos se encontraron de nuevo, Isabela sintió algo explotar en ella. Fue como si toda la frustración de su vida encontrara por fin un objeto. Sin pensar en las consecuencias, sin permitir que la razón interfiriera, sin considerar las repercusiones. Isabela hizo algo que una mujer en su posición no podía permitirse hacer. Metió la mano en la canasta de ropa mojada que llevaba. La ropa aún estaba húmeda de la lavada de esa mañana. Tomó un puñado de barro del charco junto al pozo y, con toda la fuerza de 2 años de matrimonio sin amor, con toda la fuerza de 18 años de pobreza, con toda la fuerza de una vida entera de ser ignorada y devaluada, lanzó el barro directamente a su cara. El barro le golpeó la mejilla derecha, le manchó la camisa, parte se le pegó en el cabello. Fue satisfactorio, fue liberador, fue absolutamente aterrador. Los trabajadores que estaban cerca quedaron completamente en silencio. Era como si el mundo entero hubiera dejado de respirar, como si todos estuvieran esperando para ver qué sucedería a continuación. Isabela no esperó para verlo. Tomó la mano de Rosa y se fue. Caminó rápido, pero no corrió. No quería parecer asustada, aunque lo estaba. Aunque sabía que acababa de cometer un acto que tendría consecuencias.
aunque cada parte de su cuerpo le gritaba que había cometido un terrible error. Rosa le preguntó qué había pasado. Isabela no respondió. No podía explicarlo. ¿Cómo le explica a tu hermana que acabas de humillar a un hombre desconocido en público? ¿Cómo le explicas que no te arrepientes, sino que te sientes más libre de lo que te has sentido en años? Esa noche, cuando llegó a la pequeña casa donde vivía con Roberto, él la estaba esperando. Había escuchado hablar del incidente. Las noticias viajaban rápido en el rancho. Roberto le preguntó qué había ocurrido. Preguntó quién era el hombre. Preguntó por qué Isabela le había tirado barro. Isabela no pudo mentir del todo. Dijo que el hombre la había mirado con desdén, que algo en ella simplemente había reventado. Dijo que lo sentía, pero que al mismo tiempo se sentía bien. Roberto no estaba exactamente enojado, estaba más preocupado. Dijo que el hombre podría ser importante, que podría denunciarla, que podrían perderlo todo. Pero Isabela no lograba preocuparse del todo. Por primera vez en su vida, había actuado desde su verdad. Había rechazado permitir que alguien la tratara como nada. Y aunque tenía miedo, también tenía algo que no había tenido en años. Tenía dignidad. Pasó la noche despierta esperando represalias, esperando que alguien viniera a decirle que tenía que irse, que había cometido un acto imperdonable y debía ser castigada. Pero las represalias no vinieron. Pasaron días, una semana, 2 semanas. El hombre del caballo no apareció. O, al menos, no de la manera que Isabela esperaba. Lentamente, Isabela comenzó a permitirse creer que tal vez se había salido con la suya, que tal vez el universo era lo suficientemente caótico como para permitir que una mujer desesperada lanzara barro y no pagara por eso. Estaba completamente equivocada sobre lo que sucedería a continuación. Lo que no sabía era que el hombre no estaba buscando venganza. Estaba esperando algo completamente diferente. Estaba esperando la oportunidad perfecta. Alejandro despertó en su pequeña casa antes del amanecer, como lo hacía cada mañana. No dormía bien. Hacía años que no dormía bien. Sus sueños estaban plagados de pesadillas en las que Elena estaba en los brazos de otro hombre, en las que su hijo lo miraba con desprecio, en las que su padre lo reprendía por no ser lo suficientemente hombre para mantener a su esposa satisfecha. Se levantó y se vistió con ropa de trabajo, pantalones de tela, camisa de lino desgastada, botas que no revelaban su verdadera identidad. Cuando se miraba al espejo cada mañana, veía a un hombre ordinario. Ese era el punto. Ese era todo el propósito. Alejandro había nacido 35 años atrás en una cama con dosel de oro. Su padre, don Mateo, era uno de los hombres más poderosos de la región. Tenía 3 ranchos. Tenía miles de acres. Tenía tanto dinero que podría haber vivido varias vidas sin llegar al final de su fortuna. Tenía poder sobre cientos de personas. Alejandro lo tenía todo excepto lo que importaba. Excepto una madre que lo amara. Ella murió cuando él tenía 16 años. Dejó a un joven que no sabía cómo ser hombre sin una mujer que le mostrara algo de ternura. Dejó a un joven que aprendió de su padre que la vida se trataba de poder y posesión. A los 24 años, su padre lo obligó a casarse. Elena era hija de una familia poderosa. El matrimonio fue una fusión de propiedades más que una unión de almas. Elena era hermosa. Alejandro lo reconocía. Pero ella no lo amaba, y él no la amaba a ella. Se respetaban. Se toleraban, pero no se amaban. Tuvieron un hijo. Lo nombraron Mateo en honor al padre de Alejandro. El niño fue el único amor genuino en ese matrimonio. Alejandro amaba a su hijo con una intensidad que lo asustaba, porque sabía que su hijo era su único legado real, no sus propiedades, no su dinero. Su hijo. Cuando Alejandro tenía 30 años, Elena lo traicionó. Lo hizo públicamente. Con Manuel, el mayordomo de la casa.
Fueron descubiertos por un vecino que pasó por la hacienda en el momento equivocado. El escándalo fue instantáneo y total. La alta sociedad en la que Alejandro había vivido toda su vida lo rechazó. No por ser traicionado, sino por permitir que sucediera. Por no ser lo suficientemente hombre como para mantener a su esposa satisfecha. Por permitir que ella buscara satisfacción en los brazos de alguien de una clase social más baja. El divorcio fue complicado, pero inevitable. Alejandro mantuvo la custodia de su hijo Mateo porque la sociedad consideraba impropio que una mujer adúltera criara a un joven. Pero Alejandro perdió algo más importante que la custodia. Perdió su lugar en la sociedad que lo había definido. No podía mirar a una mujer en su círculo social sin preguntarse si lo amaba por quien era o por su dinero. No podía confiar en nadie. Incluso su propio padre le sugirió que se casara de nuevo, que encontrara a otra mujer de una familia poderosa, que reconstruyera su reputación. Pero Alejandro estaba cansado. Cansado de fingir. Cansado de pretender que la vida se trataba de poder y posesión. Cansado de estar solo rodeado de gente. Entonces hizo algo que la sociedad consideró completamente inaceptable. Se retiró al rancho, pero no a la casa grande donde se ofrecían banquetes. Se fue a una pequeña casa donde vivían los administradores. Se asignó un nombre falso. Comenzó a trabajar junto a sus trabajadores. Su objetivo era simple pero casi imposible. Quería saber si alguien podía amarlo siendo un hombre ordinario, sin el escudo de su dinero, sin el peso de su nombre. Solo Alejandro. Un hombre con manos que trabajaban, un hombre que sudaba bajo el sol, un hombre cuya riqueza no era evidente. Había pasado 3 años así. Su hijo Mateo pensaba que estaba loco, pero también visitaba el rancho ocasionalmente y veía que su padre estaba más en paz que en años. Veía que su padre había encontrado algo que buscaba, aunque no supiera exactamente qué. Lo que Alejandro había encontrado era gente real, gente que trabajaba para vivir, gente que no tenía tiempo para juegos sociales, gente que lo trataba como un igual porque creía que lo era. Había notado a Isabela durante muchos meses, no porque fuera particularmente hermosa, aunque lo había sido una vez. El trabajo la había desgastado hasta el punto de que su belleza era apenas un fantasma de lo que había sido. Había notado a Isabela porque había en ella algo que lo fascinaba. Ella ayudaba a otros trabajadores enfermos sin esperar pago. Él la había visto compartir su comida con personas que ganaban menos que ella. Había notado que, aunque su vida era brutalmente dura, ella llevaba su dignidad como una prenda que nadie podía quitarle. Ella lo desconcertaba, porque en todas sus búsquedas de verdad en ese lugar, Alejandro esperaba encontrar gente que solo luchara por sobrevivir. En cambio, encontró a personas como Isabela, que de alguna manera encontraban espacio en su corazón para amar a otros, a pesar de que sus propias necesidades eran enormes. Cuando ella le lanzó el barro aquel día, Alejandro quedó completamente sorprendido. Su primer instinto fue la sorpresa, luego vino la diversión, y después algo más, asombro. Porque en ese acto de desafío y rebeldía, él vio a la verdadera Isabela, no a la mujer domesticada que cargaba ropa, sino a la mujer que todavía tenía fuego. Pasó el resto del día sin limpiarse el barro de la cara. Caminó por el rancho con el barro pegado a la piel. Dejó que los trabajadores lo vieran. Dejó que preguntaran qué había pasado. Y cuando preguntaban, él solo sonreía y decía que Isabela había hecho algo extraordinario, que había mostrado más verdad en ese acto que la mayoría de las personas en toda una vida. Los trabajadores empezaron a hablar. Las historias crecieron. Isabela se convirtió en una leyenda local. La mujer que había humillado a un hombre desconocido por su arrogancia. Lo que Isabela no sabía era que Alejandro esperaba algo de ella, pero no represalias. Esperaba que siguiera con ese espíritu de desafío, pero, en lugar de eso, ella desapareció. Se convirtió en una sombra de sí misma.
Estaba aterrada. Esperaba ser castigada. Alejandro pasó días formulando planes. ¿Cómo podía mostrarle que su acto no era causa de castigo, sino de fascinación? ¿Cómo podía mostrarle que, en aquel mundo ordinario en el que vivía, ella era la persona más interesante que había encontrado? Decidió ponerse en su camino de una forma que le permitiera a ella ayudarlo. Algo simple. Algo que la pusiera en posición de poder en lugar de debilidad. Algo que le dejara claro que hasta los hombres ordinarios necesitaban ayuda. Fingió una herida. La encontró en el pueblo cargando agua. Fingió que se había lastimado el brazo mientras trabajaba. Fue una actuación torpe, pero efectiva. Ella lo ayudó sin dudar, sin mencionar su encuentro anterior. Y, en ese momento en que ella sostenía su brazo y le preguntaba si estaba bien, Alejandro sintió algo que no había sentido en años: reconocimiento, como si su alma viera a la de ella. Se enamoró de Isabela en ese instante. No porque fuera hermosa, sino porque era verdadera, porque cuidaba incluso de extraños, porque su compasión era más fuerte que su miedo. Pasó los días siguientes siendo lo más ordinario posible, encontrándola en lugares donde parecía que se cruzaban por coincidencia, aunque él lo hubiera planeado, hablando con ella de cosas simples, escuchándola hablar de su vida, viendo cómo su rostro se iluminaba cuando sonreía. Isabela no sabía quién era él. Creía que era un peón. Eso lo aterraba. Sabía que cuando ella descubriera la verdad, todo cambiaría. Pensaría que todo había sido un engaño, que su atención había sido falsa porque venía desde una posición de poder. Pensaría que nunca habría ayudado a un hombre sin posición si hubiera sabido quién era él. Así que Alejandro vivió una mentira. No por maldad, sino por miedo. Miedo a ser amado por lo equivocado. Miedo a perder a Isabela después de haberla encontrado. Pasaron semanas en las que él la cortejaba a través de encuentros planeados, y cada uno de esos encuentros lo convencía más de que ella era la mujer con la que quería vivir el resto de su vida. Cuando Roberto finalmente lo encontró besando a Isabela cerca del río, Alejandro supo que había llegado el momento de la verdad. Sabía que ahora tendría que elegir. Podía seguir viviendo una mentira, o podía confesarlo todo y esperar que Isabela lo perdonara. La elección, en el fondo, era sencilla. Amaba a Isabela. Y el amor verdadero significa estar dispuesto a perderlo todo por la verdad. Después del incidente del barro, Isabela pasó por una transformación que ella misma no reconocía. Comenzó a esperar ver al hombre de nuevo. Empezó a colocarse en lugares donde era probable que él apareciera. Comenzó a vivir en anticipación de algo que no sabía nombrar. Luego lo vio de nuevo. Semanas después, en el pueblo, fingiendo estar herido, necesitando ayuda. Algo en Isabela supo inmediatamente que había exageración en su historia, que algo no terminaba de encajar. Pero otra parte en ella no quiso analizarlo demasiado, porque ayudarlo significaba poder tocarlo, significaba poder estar cerca. Su nombre, le dijo, era Alejandro. Era peón en el rancho. Llevaba 3 años trabajando allí. Vivía en una de las casas pequeñas. Trabajaba en los campos la mayoría de los días. Isabela no reconoció el nombre. Pero de nuevo, ¿por qué habría de hacerlo? Los peones iban y venían. Rara vez se conocían de verdad, más allá de saludos y tareas. Pasó una semana entera viéndolo con más frecuencia de lo que sería posible si todo fueran coincidencias. Una tarde, cuando estaba en el pozo, Alejandro apareció. Un día, cuando caminaba al pueblo, él parecía ir en la misma dirección. Era como si el universo conspirara para ponerlos en el mismo lugar constantemente. Y ella notó que él ya no la miraba con desdén. La miraba de una forma que no sabía cómo nombrar, pero que aceleraba su corazón. La miraba como si ella importara, como si importara lo que pensaba, como si importara lo que sentía. El momento en que todo cambió fue una tarde en el pozo, sacando agua para llevar a los trabajadores de los campos.
El agua del pozo era fría y clara en los meses de invierno. En los meses de verano se volvía tibia. Aquel día era un día de transición. El agua aún estaba fresca, pero el aire era cada vez más cálido. Ella sostenía la cuerda cuando Alejandro se acercó. Dijo que también necesitaba agua. Ella empezó a sacar más. Fue entonces cuando él dijo que se había lastimado el brazo trabajando, que si ella podía ayudarlo. Isabela supo en ese momento que algo no era del todo cierto. Supo que algo en su historia estaba adornado, pero no le importó. Se olvidó de que había pasado 32 años en pobreza. Se olvidó de que estaba casada con Roberto. Se olvidó de que su vida no tenía espacio para fantasías románticas. Lo ayudó a sacar agua, lo escuchó, lo observó. Y cuando finalmente él se atrevió a tomarle la mano, ella permitió que lo hiciera. Dejó que sus dedos se entrelazaran. Permitió que algo peligroso creciera entre ellos. Después de eso, fue difícil fingir que nada había cambiado. Roberto lo notó casi de inmediato. Preguntó por qué estaba distraída. Preguntó por qué la comida no estaba bien preparada. Preguntó por qué parecía estar en otro mundo. Isabela negó. Mintió. Dijo que solo estaba cansada, que el trabajo la agotaba, que nada más estaba pasando. Pero Roberto no era tonto. Aunque no fuera un hombre especialmente culto, sus ojos funcionaban bien. Vio a Alejandro hablando con Isabela. Vio la forma en que ella sonreía cuando él estaba cerca. Vio todo lo que ella intentaba negar. Una noche la confrontó directamente. Dijo que sabía que algo estaba pasando. Dijo que había visto a Alejandro con ella. Preguntó si estaba teniendo una aventura. Isabela se defendió. Dijo que solo eran amigos, que Alejandro solo estaba siendo amable, que Roberto estaba siendo paranoico. Pero Isabela sabía que mentía. Sabía que lo que sentía por Alejandro era más real que lo que había sentido por Roberto en 2 años de matrimonio. Sabía que, si tuviera que elegir, elegiría a Alejandro sin dudar, y ese conocimiento la aterrorizaba. Una noche no pudo soportar acostarse en la cama junto a Roberto, sabiendo que había otra persona en sus pensamientos. Se levantó en silencio. Caminó por el rancho bajo las estrellas. Necesitaba aire que no fuese el aire cerrado de su pequeña casa. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué estaba pasando. Sin darse cuenta, caminó hacia el río pequeño que corría cerca del rancho. Era el lugar al que iba cuando necesitaba estar sola. Cuando necesitaba llorar sin que nadie la oyera. Cuando necesitaba recordar que alguna vez había sido alguien más que una mujer cansada. Y allí, en la oscuridad bajo las estrellas, encontró a Alejandro esperándola. Isabela supo al instante que no era casualidad, que él sabía que ella iría, que la estaba esperando. Él caminó hacia ella lentamente. Sus ojos encontraron los de ella, y en ese momento, todo se aceleró. El tiempo pareció detenerse. La necesidad de estar cerca de él fue tan grande que ella apenas podía respirar. Alejandro le dijo que sabía que estaba casada, que sabía que aquello era imposible, pero que su vida había estado vacía antes de conocerla, que el acto de que ella le lanzara barro lo había salvado de una existencia entera de soledad, que su espíritu era lo más hermoso que había visto nunca. Isabela quiso protestar, quiso decir que era imposible. Quiso ser la persona moral que su madre le había enseñado a ser. Pero, en vez de eso, permitió que Alejandro tomara su mano. Permitió que la acercara. Permitió un beso que cambió todo lo que ella creía saber sobre sí misma. El beso fue una línea que, una vez cruzada, no podía deshacerse. Después de eso, todo fue secreto. Encuentros robados. Momentos en los que podían fingir que eran personas distintas, viviendo vidas distintas. Pasaban tiempo juntos en lugares donde era poco probable que los encontraran. Junto al río, en un pequeño granero abandonado, en el bosque, lejos del rancho. Alejandro le contaba cosas de su vida. No todo, pero partes.
Le hablaba de la traición de Helena, de aprender a no confiar, de cómo ella había roto esa desconfianza con un acto de pura rebeldía. Isabela le contaba sobre su padre, sobre la forma en que murió cuando ella era joven, sobre cómo eso cambió todo, sobre cómo se había casado con Roberto como acto de supervivencia, no de amor, sobre cómo se sentía estar atrapada en una vida que no había elegido. Pasaron semanas así, en secreto. Ella iba hacia él tanto como él iba hacia ella. El equilibrio entre los dos era tal que ambos eran responsables, ambos eran culpables, ambos eran cómplices en algo que ninguno podía detener. Pero las cosas secretas nunca permanecen ocultas para siempre. Hay fuerzas en el universo que trabajan para sacarlas a la luz. Hay personas que ven lo que se intenta esconder. Roberto finalmente se cansó de las dudas. Una tarde, cuando Isabela estaba con Alejandro cerca del río, Roberto los encontró. La escena era incuestionable. Las manos de Alejandro en la cintura de Isabela, sus cuerpos tan cerca que parecían uno solo. La intimidad de dos personas que se amaban. La reacción de Roberto fue furiosa, pero no violenta. Gritó palabras que Isabela nunca olvidaría, palabras que llamaban a Alejandro impostor y traidor, palabras que la llamaban a ella infiel y ramera de la peor clase. Gritó que iría de inmediato a ver al dueño del rancho, que lo denunciaría todo, que Alejandro sería despedido, que ella sería echada del rancho junto con Rosa. Luego se fue. Simplemente se fue, dejando a Isabela y Alejandro en un estado de shock absoluto, porque acababa de suceder lo que Isabela había sabido, en el fondo, que era inevitable. El secreto había sido descubierto, y con el descubrimiento venía el final de todo. Alejandro pasó la semana después del encuentro junto al río en un estado de ansiedad constante. Había cruzado una línea que no podía desandar. Había permitido que Isabela creyera que él era un hombre sin poder, cuando en realidad era lo contrario. Y ahora cada beso hacía todo más complicado, porque ella no sabía quién era él en verdad. Su hijo Mateo lo visitó un día durante esa semana. Alejandro se dio cuenta de inmediato de que su hijo notaba el cambio en él. Mateo preguntó directamente si estaba involucrado románticamente con alguien. Alejandro admitió la verdad. Que sí, que ella estaba casada, que era una situación imposible en todos los sentidos. Mateo fue directo. Preguntó si ella sabía quién era su padre. Alejandro tuvo que decir que no. Mateo quedó visiblemente decepcionado. Dijo que cualquier relación construida sobre una mentira de esa magnitud nunca podría ser real, que su padre estaba siendo egoísta, que Isabela tenía derecho a saber quién era el hombre del que se estaba enamorando. Alejandro sabía que su hijo tenía razón, pero hacer pública la verdad era arriesgarlo todo. Isabela podría pensar que la habían usado, podría creer que su afecto había sido falso porque venía desde una posición de poder desigual. Podría borrarlo completamente de su vida. Así que Alejandro continuó viviendo la mentira. Planeaba revelarla pronto. Planeaba hacer las cosas bien. Pero antes quería la certeza de que Isabela lo seguiría eligiendo. Quería saber que su amor era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la verdad. Cuando Roberto lo encontró con Isabela cerca del río, Alejandro vio el final acercarse como un huracán. Vio cómo todo lo que había construido sobre mentiras se derrumbaría ante la verdad. Vio exactamente cómo la vida que quería construir con Isabela explotaría. Pasó la noche siguiente sin poder dormir. Sabía que Roberto iría a ver al dueño del rancho para denunciarlo. Sabía que habría una confrontación. Sabía que la verdad saldría a la luz, pero de la peor manera posible. No de su boca, sino de la boca de un hombre furioso. Lo que no sabía era que la verdad era aún más complicada, porque el dueño del rancho era él, y cuando Roberto llegara a denunciar, descubriría que Alejandro no podía ser despedido, que Alejandro podía hacer lo que quisiera porque era dueño de cada acre de tierra donde todos vivían.
La situación se volvería imposible de nuevas maneras que él ni siquiera podía prever. Porque cuando la gente descubre que alguien la ha engañado, no importa cuál fuera la intención, no importa si fue por amor, la traición se siente como traición, y las buenas intenciones no cambian eso. Alejandro se sentó en la oscuridad de su pequeña casa, sabiendo que la vida que había construido con tanto cuidado estaba a punto de explotar, sabiendo que Isabela estaba a punto de descubrir que todo entre ellos había estado envuelto en mentiras, sabiendo que la única forma de que ella lo perdonara sería si él mismo encontraba el coraje para confesar, no porque fuera obligado, sino porque la amaba. Y en esa noche oscura, Alejandro tomó una decisión. Iba a decir la verdad. Iba a aceptar las consecuencias. Iba a perder a Isabela si ese era el precio de su propia dignidad. Porque el amor verdadero significa estar dispuesto a perderlo todo por la verdad. La espera fue insoportable. Roberto había dicho que iría a hablar con el dueño del rancho a la mañana siguiente. Esa noche, Isabela no durmió. Se sentó en la cama mientras Roberto dormía a su lado y esperó. Esperó que llegara el final. Esperó que llegara la ira. Esperó que llegara el castigo. A la mañana siguiente, Roberto se levantó antes del amanecer. Se vistió en silencio, como si estuviera realizando un ritual solemne. Salió. Isabela lo vio partir desde la ventana de su pequeña casa. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las horas pasaron. Al mediodía, Roberto no había regresado. Isabela trabajaba mecánicamente, cumpliendo con sus tareas diarias. Llevaba agua, preparaba comida, cuidaba de Rosa. Esperaba que alguien viniera a decirle que tenía que abandonar el rancho. Pero nadie vino. El día continuó como cualquier otro. El sol atravesó el cielo. Las sombras cambiaron de lugar. El trabajo siguió. A media tarde, Rosa la encontró en el río, donde Isabela había ido a llorar. Su hermana era 8 años menor, pero a veces parecía mayor en sabiduría. Había crecido viendo a Isabela sacrificarse por ella constantemente. Ahora, Rosa preguntó directamente qué estaba pasando. ¿Por qué estaba tan devastada? Isabela no pudo mentirle a su hermana. Las mentiras requieren una energía que ella ya no tenía. Así que lo contó todo. Contó lo de Alejandro. Contó que lo amaba. Contó que Roberto lo sabía y había ido a denunciar. Contó que su vida estaba a punto de colapsar. Rosa escuchó en silencio absoluto. Cuando Isabela terminó, su hermana le tomó la mano y dijo algo que ella no esperaba. Rosa dijo que, por primera vez, Isabela estaba viviendo, que había pasado 18 años siendo pequeña, siendo sumisa, siendo lo que otros esperaban que fuera, y ahora, por fin, estaba siendo ella misma. Estaba eligiendo lo que quería en lugar de aceptar lo que se le daba. Rosa dijo que, si eso significaba que debían irse del rancho, se irían juntas a otro lugar, que siempre había una salida, que siempre había opciones. Isabela la abrazó sabiendo que su hermana estaba siendo más valiente que ella. La confrontación llegó antes de lo esperado. Alrededor de las 4 de la tarde, vio a Alejandro caminando hacia su casa. Estaba solo. Había en su rostro una determinación que ella nunca le había visto. Algo había cambiado. Había algo distinto en su energía. Ella salió de la casa antes de que él pudiera llegar a la puerta. Le preguntó qué había pasado, si Roberto lo había enfrentado, si el dueño estaba furioso. Alejandro le dijo que necesitaban hablar, que debían ir a un lugar privado, que lo que iba a decirle no podía decirse en el patio donde otros pudieran escuchar. Caminaron juntos hacia el río, al mismo lugar donde habían estado horas antes cuando Roberto los encontró. La atmósfera entre ellos era completamente diferente ahora. Ya no era un romance secreto. Era algo más oscuro, algo que se sentía como un final. Cuando llegaron al río, Alejandro se sentó en una piedra y le pidió que se sentara también.
Su expresión era seria de una forma que ella nunca había visto. Dijo que tenía que decirle la verdad. Dijo que había vivido en mentiras durante tanto tiempo que la verdad se sentía como una confesión de muerte. Entonces lo dijo. Dijo que no era un peón. Dijo que era el dueño del rancho, que había estado viviendo entre los trabajadores por razones complicadas. Dijo que cuando la vio por primera vez no fue por accidente, que todo había sido observado. Dijo que mucho de lo que había pasado entre ellos se había construido sobre su engaño. Isabela no sintió rabia al principio. Sintió confusión. Sintió como si Alejandro estuviera hablando en un idioma que no comprendía. Tuvo que procesar lo que estaba oyendo. El hombre al que amaba era el hombre más poderoso del rancho. El hombre que había vivido en la riqueza mientras ella crecía en la pobreza. El hombre que podía hacer lo que quisiera con cualquiera, incluyéndola a ella. La comprensión llegó lentamente, pero luego fue absoluta. Isabela se dio cuenta de que todo entre ellos estaba atravesado por una mentira. No una mentira de detalles, sino una mentira fundamental. Ella había compartido su alma con él creyendo que era un hombre ordinario, un hombre sin poder sobre ella. Pero, en realidad, había estado abriéndose a alguien que tenía poder absoluto. Se levantó sin decir palabra. Alejandro se levantó también, extendió la mano pidiéndole que lo escuchara, que lo dejara explicarse. Pero Isabela no quería explicaciones. Lo único que quería era irse. Quería no haberlo conocido nunca. Quería volver a su vida simple, aunque fuera miserable. Quería ser la mujer que era antes de que él la tocara. Alejandro le preguntó qué haría ahora. Si se lo diría a Roberto, si abandonaría el rancho. Isabela dijo que no sabía, que necesitaba estar sola, que no podía procesarlo, que todo en ella gritaba que ese era el final. Alejandro le dijo que la amaba, que ese amor era real, que, aunque todo lo demás hubiera estado construido sobre una mentira, su amor por ella no lo estaba. Isabela lo miró durante un largo momento. En ese tiempo quiso creerle. Quiso permitir que sus palabras curaran el corte que acababa de abrir en su corazón. Pero la traición era demasiado reciente. El engaño, demasiado grande. La herida, demasiado profunda. Se fue sin responder a su declaración de amor. Él pasó horas después de que Isabela se marchara sin saber qué hacer. Por fin había dicho la verdad. Había hecho lo que su hijo le había pedido que hiciera, y todo lo que temía que pasara. Pasó. Ella se fue. Lo miró como si fuera alguien que había matado a alguien que ella amaba. Porque, en cierto sentido, eso era exactamente lo que había hecho. Había matado al Alejandro que ella amaba. Había destruido la posibilidad de que fueran iguales. Había roto la ilusión de que él era un hombre sin poder que la necesitaba tanto como ella lo necesitaba. Mateo lo encontró esa noche en la casa. Su hijo notó de inmediato que algo terrible había ocurrido. Alejandro le contó que había dicho la verdad, que se había comportado como su hijo le había pedido, y que, como resultado, Isabela lo odiaba. Mateo le preguntó si se arrepentía. Alejandro respondió que no, que decir la verdad era lo correcto, pero que estar en lo correcto era lo más doloroso que había vivido. Lo que vino después fue el entendimiento de algo importante. Alejandro comprendió que amar de verdad significa estar dispuesto a perder, significa hacer lo correcto, aunque el resultado sea devastador para uno mismo. Significa aceptar que tu felicidad no es más importante que la dignidad de la persona que amas. Así que hizo algo que cambió el rumbo de todo. Fue a ver a Roberto. Lo encontró en los establos, alimentando a los caballos. Le dijo que sabía que había ido a denunciarlo con el dueño. Le dijo que su reacción había sido totalmente comprensible, que tenía todo el derecho de estar enfurecido. Roberto estaba confundido. Le preguntó quién era realmente. Alejandro respondió que era el dueño del rancho, que en verdad no podía ser despedido, que su posición estaba segura, pasara lo que pasara,
Pero luego dijo algo más importante. Dijo que podía hacer algo por Roberto que valía más que cualquier represalia. Podía ofrecerle libertad. Le ofreció dinero, una cantidad significativa. Dinero para empezar una nueva vida. Dinero para que pudiera vivir como un hombre libre y no como alguien atrapado en un matrimonio donde no había amor. Dinero para que tuviera opciones. Roberto se resistió al principio. Dijo que era caridad, que era un insulto, que lo estaban comprando, que lo que había ocurrido entre Alejandro e Isabela era un crimen y no debía ser recompensado. Pero Alejandro fue claro. Dijo que el dinero no era por Isabela. Era porque Roberto merecía algo mejor que una vida de servidumbre silenciosa. Era porque todo trabajador en ese rancho merecía algo mejor. Era porque incluso los hombres traicionados merecen la oportunidad de rehacer su vida. Después de días de negociación, Roberto aceptó. Se fue del rancho con suficiente dinero para empezar de nuevo en otro lugar. Se fue sin arrastrar la culpa por más tiempo porque Alejandro le había dado una salida con dignidad. Isabela al principio no supo nada de esto. Solo sabía que Alejandro le había mentido. Solo sabía que la había traicionado. Y aunque ahora estaba libre del matrimonio con Roberto porque él había desaparecido, esa libertad se sentía vacía. Pasaron semanas en las que Alejandro la observó a distancia, la vio trabajar, la vio cuidar de Rosa, la vio vivir cada día como si algo central en ella se hubiera muerto. Y en esas semanas de observación, Alejandro aprendió la lección más importante de su vida. Aprendió que el amor verdadero no es conseguir lo que uno quiere. Es estar dispuesto a vivir sin lo que uno quiere si eso es lo que la otra persona necesita. La revelación había tenido lugar un mes atrás, 30 días en los que Isabela evitó a Alejandro por completo. 30 días fingiendo que nunca lo había conocido. 30 días creyendo que su corazón estaba roto para siempre. Luego sucedió algo que Isabela no esperaba. Rosa se enfermó. Comenzó como una tos pequeña, el tipo de tos que aparece cuando cambia el clima o cuando estás ligeramente resfriado. Pero la tos de Rosa no mejoraba, se hacía cada vez peor. Cada día se volvía más profunda. Cada noche Isabela escuchaba a su hermana toser sin parar en la cama. Pasó una semana. La tos no mejoró. Rosa empezó a perder energía. La caminata hasta el pueblo se convirtió en un desafío. El trabajo de costura quedó sin terminar. Pasó otra semana. La tos cambió de sonido. Empezó a escucharse como si Rosa tosera desde el fondo del pecho, como si algo dentro de ella estuviera roto. Fue durante la tercera noche, cuando Rosa tosió sangre, que Isabela se asustó de verdad. La sangre era poca, solo una mancha en el pañuelo, pero fue suficiente para que Isabela supiera que algo estaba gravemente mal, que no era una tos cualquiera, que su hermana estaba realmente enferma, seriamente enferma. Isabela no tenía dinero para traer un doctor. Los doctores costaban un dinero que ella simplemente no poseía. No tenía propiedades que vender. No tenía joyas que empeñar. No tenía nada, excepto el salario que ganaba lavando ropa para otros. Aquella noche, mientras Rosa ardía en fiebre y tosía sin parar, Isabela tuvo un momento de desesperación absoluta. Pensó que podía perder a su hermana, que después de tantos años de sacrificio, después de cuidarla y protegerla, después de darle todo lo que tenía, Rosa podría morir. Fue en ese momento de desesperación máxima cuando el doctor apareció. No supo cómo. Solo que llegó a la casa. Lo había traído una de las criadas de Alejandro, a la que Isabela reconoció. El doctor fue profesional, fue competente. Examinó a Rosa cuidadosamente. Proporcionó un diagnóstico. Proporcionó medicinas. Isabela intentó negarse. Dijo que no podía pagar. Dijo que no podía aceptar caridad. Pero la situación era desesperada. Rosa ardía en fiebre. Tosía sangre. Podía morir. Así que Isabela permitió que el doctor la atendiera. Durante 3 noches, la criada de Alejandro regresó con medicinas adicionales. Durante 3 noches, Rosa mejoró lentamente.
Durante 3 noches, Isabela supo que alguien estaba pagando esa cuenta. La tercera noche, cuando Rosa por fin pudo respirar sin dolor, cuando la fiebre bajó y su respiración se hizo más profunda y regular, Isabela finalmente lloró. Lloró de pura gratitud, lloró de confusión, lloró porque estaba claro que Alejandro seguía cuidando de ella, a pesar de su rechazo. En ese momento supo que tenía que enfrentarlo. Tenía que decidir si lo odiaba o si lo amaba. No podía seguir en medio. Lo encontró en el patio principal del rancho una tarde, cuando sabía que él estaría allí. Se quedó de pie a una distancia que los mantenía separados, pero visibles, y esperó a que él la viera. Cuando la vio, Alejandro se levantó lentamente, como si ella fuera algo frágil que pudiera romperse. Caminó hacia ella, pero se detuvo cuando fue evidente que ella no quería que se acercara más. Se quedaron a una distancia que les permitía hablar, pero no tocarse. Ella le preguntó por qué había hecho eso. ¿Por qué había traído al doctor cuando ella lo había rechazado? ¿Por qué seguía cuidando de ella cuando lo había echado de su vida? Alejandro respondió que la amaba, que no necesitaba que ella lo amara de vuelta para actuar, que su amor era suficiente para seguir ayudando, que simplemente no podía verla sufrir sin intervenir. Isabela le dijo que eso no era justo, que el amor no funcionaba así, que no podía intentar ganarse su corazón haciéndola sentirse en deuda, que eso no era amor verdadero, sino manipulación disfrazada de devoción. Alejandro se echó atrás como si ella lo hubiera golpeado, porque una parte de lo que ella decía era verdad. Había un motivo detrás de sus actos, pero también era cierto que su motivo principal era no soportar verla sufrir. Fue entonces cuando Isabela dijo las palabras que cambiaron todo entre ellos. Dijo que lo que había pasado entre ellos al principio había sido real, que sus sentimientos habían sido genuinos, pero que la traición también era genuina, que no podía simplemente perdonarlo porque resultara conveniente, que necesitaba tiempo, tiempo para entenderlo, tiempo para decidir si podía volver a confiar. Alejandro preguntó cuánto tiempo. Ella dijo que no lo sabía, tal vez nunca, pero que ya no lo odiaba, que esa era toda la honestidad que podía darle por ahora. La confesión de Isabela cayó sobre Alejandro como una mezcla de esperanza y devastación. No lo perdonaba, pero tampoco lo rechazaba por completo. Estaba abierta a la posibilidad de que las cosas cambiaran. Era la hebra más delgada de esperanza, pero era más de lo que él sentía que merecía. Pasó el mes siguiente observándola desde la distancia, dejándole el espacio que ella necesitaba, sin acercarse a menos que fuera necesario, sin ofrecer ayuda que ella no pidiera, solo mirando de lejos, solo esperando. Su hijo Mateo volvió al rancho en ese tiempo. Alejandro se dio cuenta de inmediato de que su hijo notaba el cambio. Mateo preguntó qué había sucedido, qué había cambiado. Alejandro le contó toda la historia, desde el principio hasta ese momento. Le habló de Isabela, de la mentira, de la revelación, del rechazo, y ahora de aquella pequeña posibilidad que ella le había dejado. Mateo escuchó en absoluto silencio. Cuando Alejandro terminó, su hijo dijo algo profundamente sabio. Dijo que Isabela tenía razón al decir que el amor verdadero no manipula. Dijo que, si Alejandro realmente la amaba, tenía que aceptar que tal vez ella nunca lo perdonaría. Tenía que estar dispuesto a vivir con eso. Tenía que ser capaz de amarla sin esperar nada a cambio. Alejandro preguntó si creía que eso era posible. Mateo respondió que sabía que era posible, porque su padre ya lo estaba haciendo, que llevaba un mes amando a Isabela sin pedir nada a cambio, que eso era amor. Esa respuesta sacudió a Alejandro, porque era verdad. Durante el último mes, él había seguido amando a Isabela sin exigir recompensa. Había sido suficiente simplemente verla a lo lejos, simplemente saber que estaba viva, saber que Rosa respiraba gracias al doctor que él había enviado.
Fue en ese momento cuando Alejandro entendió de verdad qué significaba amar. No era conmoción, no era pura pasión. Era estar dispuesto a desaparecer de la vida de alguien si eso era lo que esa persona necesitaba para estar en paz. Pasaron semanas después de esa conversación en las que Isabela, por fin, pudo pensar con claridad, sin rabia, sin dolor agudo, solo con pensamientos desnudos. Comenzó a entender algo. Empezó a ver que la mentira de Alejandro no había nacido de la crueldad, sino de un miedo profundo. Miedo a ser amado solo por el dinero. Miedo a ser usado. Miedo a la soledad que había vivido durante años de viudez y rechazo social. Y cuando comenzó a entender su miedo, también empezó a entender que su propia rabia había sido, en parte, desproporcionada. No injusta, pero absoluta. No le había dejado espacio a la humanidad de él. Hay un momento en la vida en el que una persona se da cuenta de que puede elegir. Puede elegir aferrarse a la herida o puede elegir la gracia. Puede elegir estar en lo correcto o puede elegir amar. Isabela estaba en ese momento. Una tarde fue a buscar a Alejandro. Lo encontró trabajando en el granero, reparando una herramienta que llevaba semanas rota. Trabajo ordinario. Trabajo que alguien con su riqueza no tenía por qué hacer. Pero él lo hacía porque había decidido ser, por dentro, un hombre sencillo. Ella entró y esperó a que él la viera. Cuando él la vio, bajó la herramienta con cuidado. Se limpió las manos en los pantalones. No se movió hacia ella. Solo esperó. Ella le dijo que quería hablar, que necesitaba que la escuchara sin interrumpir, que quería contarle lo que había pensado en las últimas semanas. Alejandro asintió. Ella dijo que había sido dura, que tenía derecho a estar furiosa, pero que había permitido que esa furia la volviera fría, parecida a los días de su vida antes de conocerlo, que había permitido que la traición la hiciera distante y pequeña. Dijo que ahora entendía por qué él había vivido la mentira, que no lo aprobaba, pero que lo entendía, que él estaba buscando algo real en un mundo que siempre le había ofrecido cosas falsas. Luego dijo lo más importante. Dijo que quería intentarlo de nuevo, no ignorar lo ocurrido, no fingir que no había dolor, sino reconocerlo y aún así elegir, seguir adelante. Alejandro escuchó con lágrimas en los ojos. Cuando terminó, le dijo simplemente que la amaba, que siempre la amaría, que si ella estaba dispuesta a darle otra oportunidad, él pasaría el resto de su vida demostrando que su confianza estaba bien puesta. Después de esa conversación, las cosas empezaron a reconstruirse. No fue rápido, no fue fácil, pero fue auténtico. Alejandro se abrió por completo, le mostró la casa grande, le enseñó los documentos de propiedad, le habló de su pasado, le habló de su hijo Mateo. Le mostró todas las partes de su vida que antes habían estado ocultas. Isabela, a su vez, lo dejó entrar en su mundo. Le presentó oficialmente a su hermana Rosa, no como la muchacha que servía, sino como su hermana. Le habló de sus sueños, de lo que habría querido ser si la vida hubiera sido distinta, de quién habría sido si su padre no hubiera muerto tan joven. Durante ese tiempo, Alejandro tomó una serie de decisiones importantes sobre el funcionamiento del rancho. Aumentó los salarios de los trabajadores de forma significativa. Empezó un programa para construir mejores viviendas. Levantó casas con piso de madera, techos que no goteaban, ventanas de verdad. Comenzó un pequeño sistema educativo para los hijos de los peones. Trajo atención médica estable. Isabela lo vio hacer todo esto y entendió que su amor la había cambiado a ella, pero también lo había cambiado a él. O tal vez lo había revelado. Tal vez siempre había habido bondad en Alejandro, pero necesitaba ser despertada. Tal vez el rechazo, el sufrimiento y la pérdida lo habían hecho más consciente del peso de sus decisiones sobre la vida de otros. Pasaron meses de reconstrucción. 6 meses de reaprenderse el uno al otro. 6 meses permitiendo que la confianza volviera, poco a poco.
6 meses de caminar tomados de la mano en público. Finalmente. 6 meses en los que todo el rancho supo que el dueño y la mujer de un trabajador se amaban. La pregunta de matrimonio llegó de manera distinta a como ella habría imaginado de niña. Alejandro no se arrodilló. No preparó nada teatral. Simplemente, una tarde, mientras caminaban por el rancho viendo los cambios que habían hecho juntos, le preguntó si quería estar con él el resto de su vida, si quería que construyeran algo nuevo juntos, si quería que su vida fuera diferente. Isabela dijo que sí, no porque fuera fácil, sino porque era real, porque habían atravesado la oscuridad de la traición y habían encontrado luz al otro lado. Y eso era más fuerte que cualquier cuento de hadas. La boda tuvo lugar en la pequeña capilla del pueblo. Fue una ceremonia modesta, no una boda de ricos, sino una boda de gente común, porque eso era lo que Alejandro e Isabela habían decidido ser, 2 personas comunes que se amaban. Rosa fue la dama de honor. Estaba saludable. Sonreía. Veía a su hermana por fin feliz después de tantos años de sacrificio. Lo que vino después fue la transformación más profunda de todas. Alejandro empezó a pasar tiempo en la pequeña casa donde Isabela había vivido. Empezó a trabajar junto a los peones, no como el dueño, sino como un trabajador más. Ganaba su pan con el sudor de su frente, como siempre había querido. Isabela se convirtió en mediadora entre Alejandro y los trabajadores. Ella entendía la vida de ellos de una forma que él jamás podría comprender del todo. Los escuchaba, abogaba por ellos. Aseguraba que los cambios que Alejandro implementaba fueran cambios que realmente mejoraran la vida en el rancho. Juntos transformaron el lugar. Juntos crearon algo que no era exactamente rico ni exactamente pobre, sino equilibrado. Un lugar donde el trabajo era honrado, donde los trabajadores no vivían en la miseria extrema, donde la dignidad era el valor fundamental. Un año después de la boda, Isabela estaba embarazada. Esperaba un hijo de Alejandro, un futuro que nunca había imaginado cuando estaba casada con Roberto. Una segunda oportunidad de vida que no sabía que existía. Cuando nació el niño, lo llamaron Mateo, en honor al hijo de Alejandro, que había ofrecido palabras sabias en los momentos más oscuros. El pequeño Mateo llegó al mundo en la misma casa sencilla donde su madre había vivido tantos años. No en una mansión fría, no en un palacio, en un lugar lleno de amor. Cuando Alejandro sostuvo al pequeño Mateo por primera vez, lloró. Lloró porque entendió que la vida le había dado una segunda oportunidad, que el universo le había permitido ser quien siempre quiso ser. Un hombre sencillo, un hombre que trabajaba, un hombre que amaba a una mujer que una vez le había lanzado barro y que, con ese acto, lo había empujado hacia su verdadera vida. Isabela lo vio llorar y comprendió que ambos habían sido salvados. Ella, de una vida de sacrificio silencioso. Él, de una vida de riqueza vacía. Los años pasaron. El rancho siguió prosperando, pero de un modo distinto al de antes. No era necesariamente más rico en dinero, pero sí en espíritu. Los trabajadores ya no eran solo empleados. Eran parte de una comunidad que valoraba a cada persona. Rosa se casó con uno de los trabajadores más jóvenes, un hombre bueno que la trataba con dignidad. Tuvieron hijos, pero ella se mantuvo cerca de Isabela, recordándole siempre que lo que había encontrado era algo raro, que no todo el mundo encuentra amor genuino después de tanto dolor. Cuando Isabela y Alejandro tenían alrededor de 60 años, se sentaban al atardecer en el patio del rancho y hablaban sobre aquel primer encuentro, sobre el día en que ella le tiró barro, sobre la mentira que lo comenzó todo, sobre el viaje que los llevó de la oscuridad a la luz. Isabela le preguntaba a menudo si se arrepentía, si hubiera preferido vivirlo todo de forma correcta desde el principio. Alejandro siempre respondía que no, que los atajos hacia la verdad no crean el tipo de amor que dura.
que es el viaje a través de la oscuridad lo que hace que la luz sea hermosa. Décadas después, cuando Alejandro finalmente murió en paz, después de una vida de servicio a su comunidad, después de una vida de amor verdadero, Isabela se quedó. Se quedó en el rancho que habían transformado juntos. Se quedó entre la gente que los amaba. Se quedó como guardiana de la historia que lo cambió todo. Las personas nuevas que llegaban al rancho oían la historia de la mujer que le tiró barro al dueño. La historia se había convertido en leyenda. Algunos decían que había sido un acto de desafío puro. Otros decían que había sido un acto de reconocimiento, que ella sabía quién era desde el principio. Pero Isabela sabía la verdad. No lo sabía. Había actuado desde un lugar de rabia y desesperación. Había actuado sin pensar en las consecuencias. Y, en ese acto impulsivo, había quebrado el corazón de un hombre justo en el lugar correcto, de tal forma que la grieta que se abrió dio espacio para que ambos sanaran. Esa fue la verdadera magia, no fue la riqueza de Alejandro, no fue el poder social. Fue el encuentro de dos personas rotas en el momento exacto en que ya no podían sostener la máscara. Dos vidas que chocaron en un instante de barro y furia y que, a partir de ahí, eligieron crecer juntas. Isabela murió viendo a la cuarta generación de la familia de Alejandro corriendo por el rancho. Murió sabiendo que lo que ella y Alejandro habían construido continuaría. Murió en paz. Murió amada. Murió habiendo tenido una vida que significó algo. Y el rancho permaneció. Como testigo silencioso de cómo un puñado de barro puede romper a una persona, o convertirse en el catalizador para que dos personas se rompan de la forma correcta, para poder reconstruirse juntas.